Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro episodio de El Show de la Señora Soto. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, Dayana, gracias por tu invitación. Encantada a ti por aceptar. Daniel es venezolano, es psicólogo y el día de hoy vamos a estar hablando sobre el luto que se siente después de la pérdida de una mascota. Generalmente las personas cuando pierden un familiar, pues es normal que suceda el luto, pero poco se habla del impacto psicológico que las personas sienten cuando una mascota fallece. Muchos de ellos son ridiculizados porque tienden como que a decir: "Ay, es un perro, es un gato o es un loro", pero la gente no entiende esa conexión que hay entre esos dos seres. Explícanos, por favor. Bueno, Dayana, bueno, lo primero es hacer una diferencia entre lo que es luto y el duelo. Sí, Ujú, realmente el luto, bueno, yo creo que tiene unas connotaciones más quizá religiosas, ujú, ¿sí? Mientras que el duelo es realmente el proceso que conocemos de una serie de fases por las cuales que atravesamos y a través de las cuales pues nosotros transitamos un camino hasta llegar a una aceptación de la ujú, muerte de ese ser querido, ¿sí? Y cuando digo de ese ser querido, creo que es apropiado también para mascotas, porque bueno, es un ser vivo, ¿ok? ujú, Y, y entonces, bueno, es apropiado hablar del duelo, ¿ok? ujú, Mm, el duelo tiene, bueno, algunas fases, hay distintos autores, distintas perspectivas, ¿vale? ujú, Pero hay como una perspectiva que es como más conocida que plantea que hay una fase de negación, una de ira, una de negociación, ujú, ¿sí? Luego una fase que puede ser de tristeza ujú, y una de aceptación. ¿Ok? ujú. A ver, perdón, que estoy buscando aquí una información que tengo. Vale. Y bueno, en ese proceso que nosotros vamos atravesando, Ujú, ¿sí? Claro, nosotros hablamos del luto que hay cuando se pierde una mascota, ¿ok? ujú, ujú, Pero, bueno, también hay que establecer una diferencia, porque, bueno, puede haber una pérdida, ¿sí? Que es, digamos, no sorpresiva, ¿de acuerdo? ujú, Que es cuando a lo mejor, oye, suponiendo que sea un perro, por ejemplo, ujú, o un gato, que suelen ser animales que pasan mucho tiempo con las personas, que suelen ser lo más asociado a animales domésticos, ¿ok? Pero bueno, puede ser, digamos, más o menos relacionado con cualquier animal. ujú, Sí, es un proceso, sí, que tiene que ver con envejecimiento, nos ayuda igual a prepararnos mejor, sí, pero también hay procesos que realmente no tienen que ver con un proceso, las personas no se preparan, ¿de acuerdo? Y hay una pérdida repentina, ¿sí? ujú, Entonces, cuando hay una pérdida repentina suele ser mucho más duro porque hay un shock, ¿sí? Hay un shock emocional ujú, en el cual no te esperas eso que va a suceder y sabiendo que no te esperas eso, bueno, hay
cuando comienzas a reaccionar y te das cuenta que tu sistema, tu existencia ha cambiado, porque bueno, una mascota siempre llena un espacio, ¿ok? Ujú, ujú, Bueno, eso tiene unas características distintas. También tiene que ver un poco en esa reacción la personalidad de cada quien, ¿sí? ujú. Y lo que hagamos una vez que vamos procesando esa pérdida. ¿Ok? No sé si estoy, si No te lo parece que está claro o tienes alguna pregunta. está Claro, hermano. perfectamente claro. De hecho, a mí me sucedió lo que tú estás narrando. Mi perra, ella falleció hace un año Ok. y am, la operaron y resultó que tenía unos nódulos de cancerígenos, ¿no? Entonces nos Ok. dijeron que tranquila, no hay problema, este es un cáncer muy raro y no se esparce. Entonces, estábamos tranquilos como que, bueno, está bien. Ella era una bulldog, el promedio de vida de los bulldogs son de entre 10 y 11 años y ella tenía Mm, 9, entonces estábamos convencidos de que quedaban aproximadamente 2 años más. Pues resultó que en menos de 6 meses el cáncer se esparció y cuando yo me vine a dar cuenta, en menos de 3 días, o sea, la tuvimos que poner a dormir. No había mm. otra opción porque había hemorragia interna. Empezaron a crecer Ok. tumores y eh, había hemorragia interna y hubo un momento en que yo tuve que decidir, y esa es la parte más dura, ¿no? Mm, En mí estuvo decidir ponerla a dormir. Y entonces lo que estás ya, diciendo del conflicto religioso vino a mí porque yo decía, Dios mío, literalmente estoy matando a mi perra, pero era lo que había que hacer en ese momento, o si ya. no, ella moría desangrada. Entonces, en mis manos estaba darle a ella una muerte digna, lo que yo defino como muerte digna, ¿no? Mm, Y lo que sí, lo que estás diciendo es cierto. Y eso causó un impacto muy fuerte en mí. Yo creo que fue más en mi, bueno, no sé, no voy a decir que en mi esposo, pero sí me afectó mucho. Fue muy no, duro, muy, muy duro. mm, claro. Y por supuesto, cuando hablamos de las fases, ¿sí? Ujú, que atravesamos, no es una cosa lineal. ¿Ok? ujú, No es una cuestión de, por ejemplo, si estás en la fase de negación de que es muy típico el no puede ser que esto esté sucediendo, porque le tiene que suceder a mi perra. ujú, Eh, claro, ahí las emociones son sorpresas, son miedo, ¿sí? ujú, ujú, Luego puede ser que entres a una fase más de ira de, pero bueno, ¿será que a lo mejor proyectada en la otra, en otro profesional, a lo mejor los veterinarios, ¿sí? ujú, De que esta gente me dijo que esto podía ser de esta forma y resulta que mira lo que está pasando ahora, ujú, ¿ok? ujú, Luego, pues esa fase de negociación, oye, será, bueno, depende de cada persona, esa fase de negociación puede tener unas expresiones u otras, ¿sí? Que puede ser ujú, el, ay, si eres muy religioso, pues Dios mío, oye, que esto no pase, no sé, yo prometo hacer no sé qué cosa ujú, porque para que no se muera este ser que yo quiero. O en la negociación de, pero bueno, ¿qué más se puede hacer? Hay algo que yo pueda hacer frente a esto, ¿sí? ujú, Luego, en la fase de depresión o de tristeza, bueno, que ya está cuando asumes que, bueno, que este ser ya no está, ¿ok? ujú, O ya no va a estar. ujú, Y luego la aceptación, que yo esa aceptación la pondría un poco entre paréntesis. Y yo ya te voy a decir por qué la pondría entre paréntesis, ¿sí? Porque fíjate que yo te digo negación, ira, negociación, depresión. Y entonces uno va como hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás, ujú, hasta que, bueno, poco a poco vamos avanzando. Mm, por supuesto, si tú me dices que, bueno, que tu perra ya no está y si en este momento, después de un año, estuvieras diciendo, oye,
mi perra, no, ella no ha muerto. Ella está en otro sitio y va a aparecer algún momento, en algún momento va a aparecer por la puerta. Ujú. Bueno, a lo mejor ahí estamos hablando de una situación que no es sana, No es ¿ok? saludable. Ujú, Pero cuando estás en el momento, bueno, incluso estos seres, y nos pasa también con las personas después de muertos, uno a veces tiene como al principio esa fantasía de que, y es sano, de que puede aparecer en algún momento. O después de muerta, oye, es que a veces siento que la escucho. Sí, a ujú, veces, a lo mejor ella que es una perra dice, a lo mejor, a veces siento el sonido de sus patas caminando por la casa. Pero tú sabes que puede ser algo fantasioso, no que es realmente ella, ¿no? ujú, Y luego, entonces, cuando yo te digo la fase de aceptación, que te lo digo entre comillas, porque pareciera que esa fase de aceptación es que ya no sentimos tristeza nunca más, ¿ok? mm, ok. Y eso no es del todo cierto, Ah, ¿sí? La fase de aceptación es, bueno, mira, puedo estar triste, ¿sí? Incluso a veces recuerdo momentos alegres con ese ser y puedo conmoverme y llorar. ajá. Entonces hay personas que lo venden, que venden eso como si esto ya no me afecta. Ah, no, es que tú sigues afectada, sigues en el duelo por este, por esto que sucedió. No, yo ya estoy en una fase de aceptación, yo ya sé que se murió, pero bueno, me puede producir tristeza. Ujú, Difícilmente me produzca alegría la ausencia de ese ser que para mí ha significado tanto, ¿sí? ujú. Y con el cual yo he vivido una serie de experiencias y a quien yo quiero y siempre voy a querer, o sea, nunca, yo creo que después de un año te pregunto, o sea, ¿tú sigues queriendo a tu perra? La adoro. Eso nunca va a cambiar. Yo creo que hasta que yo me muera, pues ese sentimiento va a estar ahí. Aquí Claro, la gente aquí tiene esta frase de que my soul dog, o sea, que era ok, mi perro conectado con el alma. ok. Y yo lo veo más como que estos seres llenan un vacío emocional y lo llenan de una manera tan perfecta que existe esa conexión tan fuerte Mm, que cuando sucede lo que, pues, la muerte es lo único que seguro que tenemos en esta vida, es tan traumático. Pero sí, yo a mi perra la adoro. Todavía, yo nunca la voy a dejar de querer, esa es la verdad. claro. Sí. Entonces, claro, según con quién lo hables, bueno, yo también lo digo desde mi perspectiva, con base pues, en el conocimiento teórico y práctico. Ujú, Esa fase de aceptación no quiere decir que es que no te va a doler nunca más, ujú, ¿ok? Pero sí que hay con un sentido de realidad, ¿sí? Ubicado en el aquí y el ahora, hay una conciencia de que, bueno, este ser ya no está, pero soy consciente de mi emoción, ujú, acepto mi emoción y, y bueno, no es que estás, digamos, fijada en una fase anterior de, oye, es que yo nunca más voy a tener otra perra, ella va a aparecer en algún momento por ahí, o sigues, o seguir igual con la rabia, ¿no? De, ujú, oye, es que esto no debió haber pasado, a lo mejor ahí sí hay un proceso de duelo que no está cerrado, ¿ok? ujú, O si estás en una fase depresiva, que tú, que ya ahí se puede hablar de un trastorno de duelo, ¿sí? Que, bueno, no termina de estar tipificado en el manual de psicopatología, pero está como una de esas patologías para estudiar en el futuro, ¿sí? ok. Que es el trastorno de duelo prolongado, que, bueno, son personas que después de un tiempo eh, siguen atravesando el duelo, sí, siguen en esas fases de o negociación o en esa fase de depresión ya con características
y elementos sintomáticos de una depresión mayor, ¿ok? Oh, Ya ahí estamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero no de, oye, de la tristeza, que es normal, una emoción normal que viene con los seres humanos por defecto, ¿no? O sea, claro, claro. Am, cuál sería una buena estrategia para poder lidiar con, tú sabes, esa ola que viene, ¿no? Que viene, a veces viene ese sentimiento que te da muchísimas ganas de llorar y después se calma. ¿Cuál sería la mejor estrategia para lidiar con esos síntomas que son inevitables porque pasan? mm. A veces, Cuando tú dices lidiar con esos síntomas o lidiar con esos sentimientos, ¿a qué te refieres? por ejemplo, Con, cuando en mi caso, y también tengo una amiga que ella recientemente perdió su mascota, a veces cuando está en el teléfono y ve las fotos de Ujú, la mascota, y es inevitable sentir toda esa cascada de emociones, y y uno siente como que un conflicto interno, como que no lo hagas, ya no está, de nada sirve que llores, pero al mismo tiempo sientes la necesidad de hacerlo, porque si no lloras es peor. Entonces es como mm, una represión, una presión, es reprimir tus sentimientos. Y la gente hoy en día es muy criticada por expresar lo que siente, ¿no? Está como que mal visto. Entonces, ¿cuál sería la mejor estrategia para alguien que está todavía pasando por ese momento? Y mira, bueno, yo creo que tú acabas de dar la respuesta con lo ok, que dijiste, ujú, que es, bueno, si tienes ganas de llorar, pues no luchar contra esa emoción, ujú, ¿ok? Indudablemente yo creo que las cosas tienen su momento y su lugar, ¿no? ujú, O sea, supuesto que, oye, si estás, no sé, a lo mejor, es que claro, ya esto sería como ponernos a cosas muy específicas, ¿no? sí, Pero bueno, ujú, a lo mejor si tú estás hablando de tu mascota y te ujú, emocionas, pues bueno, lloraste, o sea, y lo dejas estar, ujú, ¿ok? Mm, indudablemente, si tú a lo mejor en un momento determinado ujú, te das cuenta o te descubres a ti misma que tu vida no tiene un sentido porque ya no está esa mascota, a lo mejor no se trata ni siquiera de llorar o no llorar, sino de replantearte la situación, de decir, bueno, ¿qué me está pasando? Que yo siento que mi vida no tiene sentido porque no está esta mascota, así como mi vida no tiene sentido porque no esté una persona determinada en mi vida. Que eso tampoco es así tan fácil, o sea, yo lo digo así que parece como muy fácil y parece muy sencillo, pero bueno, no es así de fácil, sí, sobre todo cuando uno ha tenido pérdidas, oye, es duro, sí. eso, No, de mm, hecho, lo que estás diciendo, yo lo leí porque yo estuve en estos grupos de apoyo donde todo el mundo había perdido mascotas y me impresionaba la cantidad de comentarios de personas que decían que no tenían más propósito en la vida después de haber perdido eh, un gato o su mascota. X. claro, Y porque lo otro tú también dijiste algo que a mí me llamó la atención, de una mascota para llenar tu vacío existencial, ujú, ¿sí? Y quizá la aproximación, o sea, que esa sea la aproximación de yo voy a tener una mascota para que llene mi vacío existencial, bueno, igual yo creo que ahí sí a lo mejor es tener cuidado con eso, mm, porque si mi propósito, mi sentido de vida es el servicio y ese servicio es, bueno, cuidar de otro ser, ujú, mm, no es que no me duela el que esté o no esté ese ser, pero mi propósito sigue, ¿sí? Que es el servicio, ok, ¿ok? O es como las personas que dicen, oye, yo sin esta persona no soy nada.
Hmm, o mi vida no tiene sentido porque no tengo una persona. Y de nuevo, lo vuelvo a decir, es muy doloroso, o sea, perder un ser querido es muy doloroso. ujú, Es una experiencia intensa, es una experiencia desagradable y no es lo mismo. Y por supuesto, los matices de cómo se pierde ese ser ujú. importa mucho. Oye, no es lo mismo que tú pierdas a una mascota en un accidente trágico a que la pierdas por enfermedad o que la pierdes porque, bueno, su ciclo de vida ya terminó. Envejeció, exacto. ¿Ok? Entonces, esos son matices, ¿sí? Pero sí, si mi sentido, mi idea es llenar un vacío existencial, bueno, igual a lo mejor ahí necesito mucho más apoyo y otras estrategias mucho más personalizadas, como pueden ser pues la psicoterapia, Ya. eh, bueno, que me ayuden a indagar y a procesar esa pérdida. Wow, es interesante. O sea, estaríamos hablando de que la persona no sabe identificar lo que realmente necesita y está llenando ese vacío con este otro ser. Y Sí, a lo mejor es sí. una responsabilidad importante que tú le estás poniendo Ujú, encima y esto ya. Porque bueno, los animales son, a ver, porque bueno, a ver, a ver cómo lo digo, porque tampoco quiero que me malinterprete, pero sí es verdad que los animales tienen un desarrollo emocional, ujú, ¿sí? Que puede ser muy parecido al del ser humano. ujú, Ok, porque también sienten rabia, sienten miedo, sienten hambre, tienen necesidades básicas como nosotros. ujú, Pero sí es verdad que el desarrollo cognitivo es muy distinto y en ese sentido un animal, si tú lo quieres, lo cuidas, le das cariño, puede estar casi con cualquier persona. ujú, No en vano, pues a veces hay seres humanos que son terribles y tienen una mascota que, bueno, la relación con esa mascota es fantástica, ujú, ¿ok? Que no es como a lo mejor otras personas que quizás tú tienes una persona que te quiere mucho, pero tú sabes que es muy mala persona y tú no quieres estar con ese individuo, ujú, ujú, ¿ok? Mm, pero bueno, te digo esto porque poner en otra persona el vacío o no de tu propia existencia, yo creo que es ponerle encima una carga de responsabilidad que ujú. no, que no es lo ideal, ¿no? Mm, Bueno, Sí. esa es mi perspectiva. Mm, bien acertada, eso no lo sabía. Tal vez tengo que revisarme yo misma a ver si qué hay por ahí. Am, Bueno, ¿Cuánto tiempo crees tú que este proceso de duelo puede durar en una persona? mira, cuando pasa es que eso, a ver, eso ha ido cambiando. ¿Ok? Ujú, Entonces, a veces el trastorno de duelo prolongado habla que cuando estás en ese estado de malestar, ¿sí? De ujú, malestar sostenido por más de un año, se puede hablar, se puede plantear que no es sano, pero hay otras perspectivas teóricas, igual no clínicas, porque esta que yo te digo del trastorno de duelo prolongado es una perspectiva más clínica. ok. Hay otras perspectivas que hablan de 2 años, ¿ok? Oh, ok. Que puede ser hasta 2 años. Lo que pasa es que también está el otro elemento que nos confunde, que es el hecho de, oye, yo a veces recuerdo a mi mascota y siento nostalgia.
¿sí? Ujú, Entonces, es que no he superado el duelo. Y pueden decirte personas que no has superado el duelo. No, y a lo mejor sí, ya lo superaste, ujú, porque ya estás en la fase de aceptación, o sea, tú aceptas que no está, sigues con tu vida, haces tu vida, sigues adelante, pero bueno, cuando recuerdas a esa mascota, pues, bueno, te da nostalgia, o sea, no, mm, no debería haber un conflicto con eso. ujú. Ok, ok. Ya para concluir, ¿cuáles serían tus recomendaciones, ¿no? Para, digamos, pasar a hacer este proceso mm, como para superarlo de una manera sana? Eh, a nivel psicológico, ¿qué es lo que la gente tiene que hacer como para que, bueno, sí, pasó la pérdida, estoy pasando por mi duelo, pero ¿qué puedo hacer para poder hacer esta transición lo, lo más llevadera posible? Porque no es fácil, Ok, pero lo más llevadera posible. bueno, mira, lo primero es aceptar lo que siento, Ujú, ¿ok? Por muy desagradable que sea, ¿ok? ujú, Es muy duro aceptar que me siento triste o ujú, que siento rabia, porque, bueno, según en qué contexto estamos, a veces te dicen, no, no, no te dé rabia, no te sientas triste, piensa que, no sé, que eso es para mejor, que ahora está mejor, y resulta que entonces yo comienzo a entrar en conflicto porque, ujú, claro, debería estar pensando que lo que yo hice fue lo mejor. Tomo tu caso, ¿no? ujú, Que quizá lo que hice de ponerla a dormir fue lo mejor para que no sufriera, pero resulta que yo siento rabia y entonces se genera un conflicto, ujú, ¿sí? Comienzo yo a tener conflicto con eso. Entonces, pues bueno, mira, tener una, un set mental de aceptación, de, bueno, voy a aceptar lo que yo voy sintiendo, ujú, ¿ok? Mm, lo otro es, bueno, si yo tengo alguna especie, si, o quiero desarrollar algún rito de despedida, ujú, hacerlo, porque eso me va a ayudar, ¿sí? A decir, bueno, mira, esto tuvo un fin, esta vida tuvo un fin, yo lo cierro de alguna manera. Los ritos son muchos, ¿ok? Otra cosa que yo tendría mucho cuidado es con las interpretaciones que los demás hagan mm, ujú, de lo que tiene que ser mi proceso, de lo que yo tengo que sentir, de lo que yo tengo que pensar, ¿ok? cierto. Porque, bueno, seguramente mucha gente te va a decir muchas cosas, desde el que te va a decir, mm, ay, pero es que si eso era una mascota, Ujú, hasta el que te va a decir, uy, no, eso es lo peor que te puede pasar, es horrible, no, yo nunca lo he superado, porque claro, tú comienzas a preguntarte, ¿será que yo lo voy a superar? ¿No lo voy a superar? ¿En cuánto tiempo lo tengo que superar? Luego, lo mismo que te decía de la fase de aceptación, las interpretaciones de que tú digas, bueno, es que yo a veces recuerdo a mi perra y siento nostalgia, ujú, porque resulta que yo iba a caminar todas las mañanas con ella. Y bueno, ese, digamos, ritual que yo tenía con ella lo extraño. ujú. Ah, no, eso es que tú no has superado la fase, el duelo, ¿sí? Y a lo mejor sí lo has superado, pero bueno, sientes esa Necesario. nostalgia, Ujú, ¿sí? sí. Yo creo que sería eso, ¿no? Aceptación de tu propio proceso, tener cuidado con las interpretaciones que otros hagan de lo que uno sienta o piensa. Ujú, Y bueno, en el momento, pues algún rito de despedida, como sea que tú lo quieras hacer. ujú. Muchas gracias por tu tiempo, Daniel. ¿Dónde te No, de pueden nada. conseguir en las redes sociales? Mira, Yana, mi red en Instagram es Daniel Rojas Psicología. Ok, Ok, Daniel Rojas Psicología. ok. Yo de todas maneras Ok, voy a poner toda la información de Daniel en la caja de información por si ustedes quieren contactarlo, pueden tener acceso a sus redes sociales. perfecto, Eh, perfecto. Daniel, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Dayana. Ok, Que estés muy bien. nos vemos en la próxima. Bye bye. Hasta luego. Hasta luego.